Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión que TV UNAM realiza desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl para otro concierto de la tercera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En la primera parte escucharemos el cuarto concierto para violín y orquesta en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que actuará como solista el maestro Máximo Cuarta, quien al mismo tiempo estará al frente de la orquesta. Mientras que en la segunda parte escucharemos dos obras del compositor húngaro Franz Liszt. Se trata de los poemas sinfónicos Mazepa y los preludios. Como premisa al cuarto concierto para violín de Wolfgang Amadeus Mozart, voy a hacer referencia a la costumbre de denominar ciertas obras musicales por el hecho de contener algún elemento propio de la música de alguna región o país, o porque su creación está relacionada con ellos. Por ejemplo, la Sinfonía Polaca de Tchaikovsky, o la Renana de Schumann, o las correspondientes escocesa e italiana de Mendelssohn, así como el concierto para piano número 5 de Saint-Saëns, conocido como el egipcio. En la música de Mozart encontramos dos casos de esta costumbre en sus conciertos para violín y orquesta. El número 5, que debido a los giros que evocan la música turca presentes en el tercer movimiento, es conocido precisamente como el turco. Y el número 4, al que en el ámbito familiar Mozart y su padre denominaban de Estrasburgo, por la aparición de un tema procedente de esta zona de Francia en el rondó final. De hecho, ese tema de Musette presente en la parte central del tercer movimiento del concierto no es el único préstamo que Mozart toma de la música francesa para construir esta obra, pues el mismo se combina con otro que posee ritmo de gavota y a su vez ambos alternan con un estribillo inspirado en el tema sobre el cual Haydn elaborara las variaciones del segundo movimiento de su Sinfonía número 54, conocida con el nombre de Imperial. Al igual que los otros 4 conciertos que compuso para este instrumento, el número 4 fue compuesto por Mozart en 1775, aunque hay quienes consideran que el primero data de 1773, a los 19 años de edad, cuando se desempeñaba como compositor y violinista en la corte del arzobispo Colloredo en su natal Salzburgo, y en él se puede reconocer la influencia que ejerció el estilo de melodía acompañada, conocido como galante. El estilo galante en la música se desarrolló a partir del segundo cuarto del siglo XVIII, principalmente en Francia, como una reacción a la pesadez contrapuntística de la música instrumental y vocal del barroco tardío. En las obras del estilo galante predominan melodías de carácter amable y estructura simple, que se desenvuelven sobre un acompañamiento sencillo, construido con base en armonías básicas, pues las emociones que buscan despertar estas composiciones están relacionadas con el mundo de los placeres discretos, como aquellos que evocan las pinturas del pintor francés Jean-Antoine Watteau, conocidas precisamente como fiestas galantes. Compositores franceses como Jean-Philippe Rameau o François Couperin cultivaron en algunas de sus obras para el clavecín este estilo, de la misma manera que otros como Johann Christian Bach y Johann Stamitz lo hicieron en la música instrumental. Estos dos últimos, sobre todo, influyeron en el joven Mozart, quien no pocas veces compuso música tratando de satisfacer las exigencias de un público siempre pendiente de las nuevas modas musicales. Y ya es hora de trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para el comienzo de este programa de la tercera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga su aparición en el escenario el maestro Máximo Cuarta para fungir como solista y a la vez dirigir a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en este cuarto concierto para violín en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, quisiera recordar que a diferencia de la concepción que actualmente se tiene de los conciertos para solista y orquesta, en tiempos de Mozart, estos no eran tanto pensados para ser interpretados dentro de una sala, como para ser ejecutados al aire libre en plazas y jardines, en serenatas
o como entreactos en representaciones teatrales. De tal manera que la composición de este, al igual que de los demás conciertos para violín, tenía seguramente como objetivo proveer al mismo compositor de una música que le permitiera enfrentar la constante demanda de música fresca y para toda ocasión que le imponía su exigente patrón, el arzobispo Hieronymus von Colloredo.
Y termina de esta manera la interpretación que el maestro Máximo Cuarta ha llevado a cabo de la parte solista de este cuarto concierto para violín de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, conducida por él mismo. El público que nos acompaña en esta sala de conciertos Nezahualcóyotl reconoce con su aplauso una vez más el espléndido trabajo del maestro Cuarta. Recordarán que ya en varias ocasiones el maestro Cuarta ha actuado tanto como director y solista a la vez. Veamos si nos regala algún encore.
Bueno, hablando del concierto de Mozart, como toda la música de Mozart, había mucho que decir y en el mismo tiempo nada, porque la música habla para sí misma. Es un concierto muy brillante, muy suave el segundo movimiento y en el último movimiento tiene la forma de rondó, o sea, A, B, A, C, A, D, que se repite siempre. Y también el tercer movimiento es muy brillante. Es uno de los más famosos, juntamente con el Sol mayor y el La mayor. De cualquier manera, creo que este concierto es una mezcla de los dos, porque el concierto en Sol es muy cantable, el concierto en La es muy brillante, entonces el concierto en Re es como si es una mezcla de los dos. Eso es muy, muy interesante. Ideas increíbles, escrito como nadie podría escribirlo, creo que no se puede decir nada, o sea, todo fluye muy tranquilamente y es un concierto para este tiempo, era un concierto virtuosístico, bastante. Él tocaba violín también, entonces creo que tenía mucha conciencia de cómo escribir. Por supuesto está escrito muy bien. Les quiero compartir ahora algunos comentarios acerca de los poemas sinfónicos Mazepa y los preludios del compositor húngaro Franz Liszt, que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa. Durante su estancia en Weimar, de 1848 a 1861, Liszt escribió 12 obras orquestales en un solo movimiento, cuya libertad formal es el resultado de la necesidad de expresar contenidos que trascienden lo estrictamente musical, y cuya fuente de inspiración fue desde un poema, un mito o una pintura, hasta un personaje real o ficticio, o bien un paisaje. Fue con estas obras que Liszt inauguró el género musical conocido como poema sinfónico. El sexto de ellos lleva por nombre Mazepa y está inspirado en la figura de uno de los más importantes comandantes cosacos de la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Aunque la vida y la trayectoria militar de Iván Stepanovich Mazepa esté perfectamente documentada, es su leyenda la que ha trascendido a lo largo de los años. Ya Voltaire, en su historia de Carlos XII, rey de Suecia, relata acerca de este joven noble de origen polaco que era paje en la corte del rey Juan Casimiro. Al descubrirse el romance que mantenía con la esposa de un miembro de la aristocracia, es condenado a morir atado desnudo al lomo de un caballo abandonado en las estepas. No obstante, el caballo logra llegar hasta Ucrania, en donde los cosacos rescatan a Mazepa, quien con el paso del tiempo se convierte en uno de sus principales y poderosos jefes militares. El relato de Voltaire inspiró a su vez al poeta inglés Lord Byron para componer su poema dedicado al héroe cosaco. Alexander Pushkin le confirió el rol protagónico en Poltava, poema que sirvió para el libreto de la ópera Mazepa de Piotr Ilich Chaikovsky, estrenada en 1884. Pero serán los versos que Víctor Hugo dedicó a este personaje en el capítulo 28 de Los Orientales, los que servirán de base a Franz Liszt para la creación de su poema sinfónico, en donde el hombre lanzado a tan desenfrenada carrera era la imagen del genio, que como él corre, vuela y cae para levantarse rey. Los antecedentes de los poemas sinfónicos remontan a 1826, cuando Liszt apenas contaba con 15 años de edad y comenzó la creación de una obra a la que denominó Estudio en 48 ejercicios en todas las tonalidades mayores y menores. Aunque solo concluyó 12 de estos ejercicios, fueron la base sobre la que en 1837 inició la composición de otra obra a la que llamó 24 grandes estudios, de la que solo escribió 12. En ella, los estudios anteriores fueron reelaborados y llevados a un nivel de complejidad técnica tal que se considera escritos por Liszt para su uso personal, por la imposibilidad de su ejecución para la gran mayoría de los pianistas. Sin embargo, en 1851, Liszt realizó una nueva versión de estos estudios
en la que, al igual que con muchas de las obras que reescribió, renunció al virtuosismo extremo en favor de una mayor expresividad poética. De los dos estudios, 10 recibieron un nombre por parte del compositor, que en la mayoría de los casos está relacionado con el carácter de la obra, aunque 3 de ellos se vinculan con la poesía de Víctor Hugo: Paysage, Visión y Mazeppa. Este último, considerado una de las obras para piano que mayores dificultades de ejecución presenta en la historia del piano. Fue precisamente a partir de la versión de 1851 de Mazeppa que Liszt compuso ese mismo año su equivalente orquestal, convirtiéndose en el sexto de sus 13 poemas sinfónicos, y al igual que en el original para piano, está dividido en 4 secciones, aunque con un tratamiento instrumental distinto tanto de los materiales como de la longitud de los fragmentos. De hecho, una ejecución estándar de la versión pianística dura la mitad de la versión orquestal. Así, después de una introducción, la primera sección describe el desbocado cabalgar del animal a cuyo lomo está atado el héroe, mientras que la segunda, cuyo tema se deriva del motivo principal de la sección anterior, representa la tristeza, la soledad y el sufrimiento de Mazeppa. La tercera parte, en la que se regresa con mayor violencia a la escena de la primera sección, desemboca en un fragmento lleno de tensión e incertidumbre que parece prefigurar el fin del héroe, pero que súbitamente se abre a una especie de marcha triunfal. En la segunda parte cambiamos radicalmente clima y vamos en el 800 y exactamente 856, creo, algo como esto, para tocar 2 poemas sinfónicos de uno de los más grandes compositores del siglo XIX. Y digo esto porque, y quizás que no todos saben que Wagner es Wagner porque porque hemos tenido Liszt. O sea, él fue de gran ayuda para ver ideas de este cromatismo wagneriano. Se habla siempre de este cromatismo wagneriano, pero antes de él, Liszt ya tenía una concepción muy cromática, muy cromática de la música. El problema de Liszt fue que él era un gran pianista. Entonces, este facto de ser un gran pianista mascaró de cualquier manera un poco la figura del compositor. Y también, en el mismo momento, el poema sinfónico con él logra el momento máximo, creo, y después con Strauss, pero esta es otra cosa. Y él vino antes, y con él el poema sinfónico es la suma, es como una sinfonía reducida. Entonces, cuando tú tienes no mucho tiempo para explicar algo, tiene poco tiempo, tiene que saber cómo manejar este tiempo, y si tú quieres ser completo en lo que tú dices, tiene que haber una habilidad muy grande, lo que tenía Liszt con los dos poemas, con los 13 poemas. Yo elegí los 2 que para mí son los que me gustan más. Y entonces Mazeppa no es tan conocido como Les Préludes. Es muy difícil para la orquesta, muy difícil, sobre todo para las cuerdas. Pero la historia de Víctor Hugo y cómo Liszt manejó musicar esta historia de Ivan Mazeppa, este cosaco, que trae toda su trupa por la guerra y seduce a una mujer
y como punición lo ligan a un caballo, y este caballo corre como un loco. Y nunca ha sido, creo, una manera para explicar mejor que él cómo galopa un caballo. En este sentido, el comienzo de este poema sinfónico es increíble, con todas esas cuerdas que suenan a estos tresillos locos y furentes y furiosos. Entonces, otra vez un gran aplauso a Liszt para saber cómo poner en música, una historia. Y sin embargo, a veces no necesitamos saber una historia porque la música su misma es una historia y no siempre tenemos que explicar algo. Pero en este sentido, el poema sinfónico tiene esta particularidad. Iván Mazepáez tiene esta particularidad también. Hablando de los preludes, Le Prélude creo que es el poema sinfónico más famoso de él. Y acá hay también una inspiración de Lamartine, que escribe una meditación poética, o sea, es una meditación sobre el amor, la vida, el hombre, el ser humano, más que el hombre, el ser humano y su contemplación y su no contemplación de la vida. O sea, a veces Lamartine dice que el ser humano no toma tiempo para vivir, solo toma tiempo cuando toca la trompeta para andar muy rápido a la guerra o conquistar algo, ganar algo. Entonces, es una obra muy meditativa. Creo que es una obra más madura de Liszt, en sentido de conciencia musical, material musical sobre todo. Yo creo que esto fue la fortuna de Le Prélude. A ver, si pensamos, por ejemplo, que toda pieza, yo creo que esto no está tan simple para todos los que lo escuchan, por los oyentes, pero toda la pieza se desarrolla a través de 3 notas. 13 veces, 13 diferentes cambios de atmósfera, de clima, y todas las ideas musicales se desarrollan a través de 3 notas que Liszt maneja diferentemente como tonalidad, como color, como clima. Y esto es una particularidad de los gigantes, de los genios. Y yo creo que él es verdaderamente un genio. En relación con el segundo de los poemas sinfónicos que escucharemos en este concierto, Los Preludios, es importante recordar que surgió como resultado de la influencia que en Liszt ejerció el poema del mismo nombre, escrito en 1823 por Alphonse de Lamartine. Compuesto en 1848, Los Preludios se ciñe de manera fiel al contenido, aunque no al orden, del poema de Lamartine. Después de una introducción que evoca con acordes y arpegios en pizzicato, en las cuerdas y el arpa la invocación de la musa que hace el poeta con su lira, la obra transita por 4 momentos. Aunque claramente diferenciadas, todas las partes guardan una perfecta unidad gracias al empleo de una técnica desarrollada por Liszt, al usar un mismo motivo que se va transformando para reflejar el carácter de cada fragmento. En este caso, el motivo inicial, que más tarde se transforma en y que más adelante se convierte en y que después de muchas transformaciones, hacia el final de la obra, aparece con un carácter totalmente transformado. Este recurso, que hunde sus raíces en la música barroca,
sirvió de base para la formación del estilo utilizado por Richard Wagner en sus dramas musicales, en los que será conocido con el nombre de leitmotiv. Y con esto ya vamos a regresar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para escuchar la segunda parte del concierto de hoy. Acompáñenos.
así, queridos amigas y amigos, concluye la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, ha llevado a cabo del poema sinfónico Los Preludios de Franz Liszt, que junto al poema sinfónico Mazzepa, del mismo compositor, han conformado la segunda parte de este programa de la tercera temporada de conciertos de la UNAM. En la primera mitad hemos tenido la oportunidad de escuchar el cuarto concierto para violín de Wolfgang Amadeus Mozart, con el propio maestro Cuarta como solista y director de la orquesta. Y antes de despedir esta transmisión, quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestro programa siguiente para un muy variado concierto especial en ocasión del Día Internacional de la Música. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.